Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino C6 y Preparación para el Examen 1. Capítulo 6. Preparación para el Examen 1. Lindy se frotó los ojos, tratando de desterrar la confusión del agotamiento. Esparcido sobre la mesa frente a ella había media docena de pergaminos abiertos, repletos de texto y diagramas. La supervisora del archivo había podido explicar la organización del archivo, pero incluso limitando su búsqueda a artes que solo necesitaban un único meridiano de corazón para el nivel inicial, el número que tuvo que examinar había sido enorme. No había ventanas en el archivo, solo linternas colgantes que ardían sin llamas, pero Lindy sospechaba que se acercaba el amanecer. Simplemente había tantas opciones y ella solo podía tomar una. Cada arte le permitiría realizar hazañas que no podría haber imaginado hace apenas unas semanas. El arte del corazón ardiente le permitiría inspirar coraje y desterrar el miedo, así como proyectar un calor abrasador tras sus movimientos. El arte de la raíz terrestre llenaría sus extremidades de fuerza y ralentizaría a los enemigos con las pesadas energías de la tierra. El Crimson Flowing Art le permitiría sentir el flujo de sangre en las cosas que la rodeaban y detener sus propias heridas con un pensamiento. Y estas eran solo algunas de las artes disponibles. La mirada de Lindy se desvió hacia otro pergamino sobre la mesa. Breath Art de Zephyr era un conjunto de técnicas para manipular las corrientes de aire alrededor del usuario para acelerar a los aliados e impedir a los enemigos. Era un arte para hacer que los proyectiles volaran verdaderos y evitar la confrontación directa. En otras palabras, le quedó bien. ¿Pero ella lo quería? Ella ahora era una cultivadora, debía hacer lo que quisiera. ¿Quería seguir huyendo? Lindy dejó escapar un suspiro explosivo. Ella estaba siendo tonta. Al mirar a sus compañeros, no tenía por qué poder simplemente hacer lo que quisiera. El Audosu había mencionado que Sui tenía una naturaleza de viento natural, por lo que Zephyr's Breath realmente fue su mejor opción para poder defenderse rápidamente. Después de todo, era solo una primera opción y los meridianos podían reajustarse. Lindy agarró decisivamente el pergamino. Ella vaciló mientras se levantaba, pero sacudió la cabeza, tomó el control de su respiración y montó en bicicleta Sui para retrasar el agotamiento por el momento. Una vez que limpió e intercambió el pergamino por la hoja de jade codificada con su contenido, pudo dormir un poco. Ella solo esperaba no terminar perdiéndose la lección del Eldersu por haberse quedado dormida. Pasaron los días y Lindy tuvo un éxito limitado a la hora de poner en práctica su nuevo arte. La delicadeza necesaria para crear algo más que ráfagas de viento sin dirección se le escapaba todavía, y canalizar los flujos de y la dejaba sintiéndose agotada, con su único meridiano ardiendo de incomodidad. Parecía que su cuerpo necesitaba aún más moderación. Ella aún no estaba preparada para hacer uso de su arte, pero ese día llegaría pronto si seguía trabajando duro. Ella estaba segura de ello. Las lecciones del Eldersu fueron mejorando lentamente su capacidad para andar en bicicleta y manipular el I. Dominar la siguiente etapa de Argent Soul también prometía grandes mejoras en su resistencia y, en unos días, iba a conocer a esa chica, Lee Sujin, para compartir ideas de cultivo. En cuanto al Eldersu, bueno, sus lecciones continuaron siendo a la vez bendición y prueba. Las extremidades de Lindy temblaban de agotamiento y sus músculos ardían por la tensión de mantenerse en la difícil pose que la instructora Soul les había obligado a tomar para meditar esta semana. La meditación había comenzado con estiramientos simples pero rápidamente había progresado hacia ejercicios difíciles y muy incómodos. Le dolían músculos que ni siquiera sabía que tenía y el sudor que goteaba por su frente a pesar del frío de la montaña seguía picándole los ojos. Lindy mantuvo tenazmente su atención en el instructor Zhou mientras caminaba entre las filas de discípulos, con brazos musculosos a sus espaldas. Como cultivador, no puedes permitirte el lujo de descuidar ninguna parte de tu cuerpo. El cultivo físico es, en esencia, un ejercicio interminable de equilibrio y unidad. Pierde ese equilibrio o cultiva alguna parte desincronizada y destrozarás tu propio cuerpo, sermoneó el anciano, deteniéndose de vez en cuando para no empujar tan suavemente a un discípulo de regreso a la posición adecuada. En esta baja etapa de cultivo,
Puede sufrir desgarros musculares, fracturas de huesos y otras lesiones menores. Uno de los niños a la izquierda del mayor se desplomó a mitad del movimiento y su pierna se dio debajo de él. El anciano le hizo señas al niño para que se calmara. Las repercusiones del fracaso solo crecen con tu cultivo. No querrás cometer tales errores cuando comiences a reforzar los órganos principales. Lindy apretó los dientes mientras los músculos de su espalda gritaban por haber estado extendidos durante tanto tiempo. La base de comprensión es vital para el cultivo. Esta es la única razón por la que ancianos como yo dedicamos nuestro tiempo a enseñarte. La clave del cultivo físico es la unidad. Su voz resonó en el campo y otra persona se desplomó en un montón. El cuerpo requiere unidad y equilibrio. Incluso en su estado actual, Lindy podía escuchar el extraño énfasis que ponía en esas palabras. Carne, hueso, músculo, sangre, órganos mayores y menores, ninguna parte del cuerpo funciona bien sin que los demás la apoyen. Y por eso todo debe cultivarse para alcanzar la verdadera fuerza. Dobló el final de la fila y comenzó a caminar por la ocupada por Lindy. Lo mismo puede decirse de la secta y del imperio. Ninguna provincia encontraría la misma prosperidad o la misma seguridad por sí sola. La respiración de Lindy se entrecortó cuando sintió que su cuerpo rogaba que le permitieran colapsar. Ningún soldado sobrevive a una batalla por sí solo. Sobrevive con el apoyo de su escuadrón, que sobrevive con el apoyo de su batallón. Un general sin sus hombres no es mejor que una cabeza sin cuerpo. Un ejército sin general no es mejor que un cuerpo sin cabeza. Pero de todos modos, el cultivo también consiste en eliminar las impurezas del cuerpo. Se trata de expulsar la debilidad. Se detuvo a apenas una docena de pasos de la posición de Lindy para inspeccionar el campo, elevándose sobre los estudiantes encorvados y encorvados. Lo he dicho antes, no estoy aquí para formar cultivadores de la corte, que se sientan en las casas de sus clanes y juegan juegos de política. Entreno a los soldados que serán el baluarte del imperio. Esta es tu advertencia. En 2 semanas terminarán las lecciones que doy libremente. Sonaron murmullos de alarma, pero nadie se atrevió a nada más. La semana que viene supervisaré una prueba. No será algo que ponga a prueba únicamente la fuerza personal. Se organizarán en escuadrones y se enfrentarán entre sí en diversas tareas. Tengo la intención de no aceptar más de 30 discípulos en las lecciones restantes. Luego volvió a caminar y Lindy le mordió el labio mientras ella se concentraba en no caerse. Ahora no. Ella no quería fracasar justo cuando el anciano pasaba. Mientras el anciano se acercaba a ella dejó escapar un suspiro y cerró los ojos. No. Ella no se dejaría fracasar. Sintió que su brillaba en su dantian y resonaba con el Argent Sword. El flujo constante hacia afuera que se dispersaba en sus huesos y músculos aumentó y atenuó brevemente el dolor del agotamiento. Cuando abrió los ojos, se encontró con los ojos del instructor, aunque solo fuera por un segundo, mientras él la miraba fijamente. Veremos entonces cuál de ustedes tiene el potencial de valer más de mi tiempo. Tranquilos, discípulos, dijo el Elder Zhou cuando llegó al final de la línea. Realiza tus enfriamientos y listo. Prepárense bien. La tensión en el aire al salir del campo era palpable. Lindy miró a sus compañeros discípulos con nueva cautela. Su competencia ya no estaba implícita. Dentro de 2 semanas serían enemigos. Lindy abandonó las lecciones del día aturdido. Con esta nueva fecha límite sobre su cabeza, todo su progreso parecía insignificante. No fue justo. ¿Cómo se suponía que iba a competir en algo así cuando apenas había comenzado? Se recordó a sí misma que la vida no era justa y nunca había sido justa. Ella simplemente tendría que encontrar una manera de tener éxito. Al menos fue un ejercicio grupal y el Elder Zhou nunca había dicho que sería un combate directo. ¿Quizás podría agruparse con Mason? Se sentía desagradable tener que depender de la fuerza de otra persona, pero el orgullo era un lujo de los fuertes. A raíz del anuncio de la instructora Zhou, Lindy se sintió tentada a descartar sus planes actuales de cultivar el arte del alma de Argent a favor de dedicar más tiempo al arte del aliento de Zephyr. Al final, decidió no hacerlo. ¿No había dicho el instructor que la fundación era la más importante? En este momento, el alma argenta era su base, por lo que la mejoraría pase lo que pase.
estuvo mucho más cerca de cancelar su reunión con Lee Soo-jin. Sin embargo, ella ya había fijado la fecha y no tenía sentido alienar a uno de sus pequeños contactos amistosos. Ciertamente no durante unas cuantas horas de cultivo en solitario y torpe. Entonces, a diferencia de la mayoría de los días, en lugar de escabullirse en el momento en que el Eldersu abrió la puerta, se quedó atrás. Observó a Lee Soo-jin empacar cuidadosamente las diversas herramientas de escritura que la niña siempre llevaba a las lecciones. Lindy había comenzado a prestar atención a la otra chica desde el día en que Lee Soo-jin se acercó a ella. La niña nunca parecía estar sin sus herramientas y las llevaba en un estuche de aspecto caro a su lado. Era la única prueba real de que la niña tenía alguna riqueza. Lindy pudo ver el atractivo de tomar notas. Más de una vez, había deseado poder recordar mejor las instrucciones del Eldersu incluso con su mejor memoria. Lamentablemente, esas cosas estaban ridículamente fuera de su alcance financiero. Y aunque sabía leer, su capacidad de escritura era demasiado lenta para seguir el ritmo de la conferencia del anciano. Cuando Lee Soo-jin finalmente notó su mirada, sus ojos se abrieron momentáneamente antes de apresurarse a levantarse, con el brillante estuche de madera que contenía sus notas e instrumentos agarrados contra su pecho. «Lo siento, ¿me estabas esperando?» «Es solo que necesitaba secar la tinta y...» «Está bien», Lindy la interrumpió un poco bruscamente. Ya se estaba dirigiendo la atención hacia ellos dos, y este no era el lugar para charlas ociosas. «Caminemos mientras hablamos», añadió, dándose la vuelta para dirigirse a la puerta. Escuchó a Lee Soo-jin murmurar una respuesta y apresurarse a alcanzarla, disculpándose mientras se movía entre otros estudiantes. «¿Por qué siempre tienes tanta prisa por salir de clase?» La chica de cabello azul preguntó cuando finalmente se cayó junto a Lindy. Lee Soo-jin era incluso más baja que Bai Mason, la cabeza de la otra chica apenas llegaba hasta el pecho de Lindy. Solo otra razón para sentirse incómodo y fuera de lugar. «Me gusta seguir practicando», respondió Lindy. «La tregua que impusieron los ancianos solo durará menos de 2 meses y medio más, y yo no soy popular». Lo que no se dijo fue que Lindy tampoco tenía reputación familiar que pudiera actuar como amortiguador. «Oh, bueno, la respuesta pareció haber sorprendido a Lee Soo-jin. Seguramente nadie hará nada excesivo, ¿verdad?» Ante la mirada incrédula de Lindy, la chica más baja se apresuró. «Quiero decir, habrá duelos y cosas así obviamente, pero todos somos discípulos de la misma secta». Tal vez Lindy lo permitió, pero dudaba que fuera tan civilizado. Si uno arrojara unos cuantos trozos de carne en un corral de perros hambrientos, tampoco los compartirían muy bien, en su opinión. Esa era una aproximación bastante cercana al goteo de recursos suministrados a los discípulos externos. «¿Cuál es el plan?» Lee Soo-jin parpadeó ante el repentino cambio de tema mientras los dos salían apresuradamente del edificio de conferencias. «Estaba pensando que podrías venir a mi casa y podría hacerte algunas preguntas antes de observarte mientras cultivas», respondió Lee Soo-jin nervioso. «Me han dicho que mis sentidos están bastante bien. Es difícil discernir algo en la sala de conferencias cuando hay tanta interferencia», dijo mientras hacía un gesto vago a los otros discípulos que los rodeaban a ambos. ¿Lindy estaba siendo preparado para una trampa? Aunque Lee Soo-jin parecía genuina, no le gustaba ponerse en el espacio de la otra chica. «¿Por qué no lo hacemos en mi casa?» Lindy pidió desafiantemente ver cómo respondería la otra chica. Los ojos de la niña de cabello azul se abrieron casi cómicamente y Lee Soo-jin encorvó los hombros. «No estoy seguro». «¿Tu compañero de casa realmente permitiría eso?», ella preguntó, recordándole a Lindy a un conejo asustado. «También es mi casa», respondió Lindy obstinadamente. Honestamente, no estaba segura de cómo reaccionaría Mason ante otra persona en su casa. Además, ¿por qué todo el mundo tiene tanto miedo o desdén por Bai Mason? Ahora Lee Soo-jin era quien la miraba con incredulidad. ¿Su aura no te afecta?» Lee Soo-jin preguntó antes de fruncir el ceño. «No debe ser así. ¿De qué otra manera vivirías en la misma casa?», murmuró Lee Soo-jin para sí misma. «¿Es solo aclimatación o...?» Lindy se movió incómodamente. Su corazón todavía se aceleraba a veces cuando se sobresaltaba por la presencia de Bai Mason, pero era sobre todo algo que casi había olvidado dada su constante proximidad a la niña,
No puede ser solo eso, dijo Lindy, interrumpiendo el murmullo curioso de la otra chica. Quiero decir, es un poco desconcertante, pero aquí todos somos cultivadores. Lee Soo-jin hizo una ligera mueca y volvió a centrar su atención en Lindy. Yo mismo no entiendo del todo el asunto. El padre es solo ministro regional de finanzas y fue elevado en los exámenes. No soy no realmente. Un noble, admitió Lee Soo-jin incómodamente. La familia Bayes. Asustan a la gente y alteran las cosas con sus desacuerdos con la corte imperial. Solo quedan un puñado de linajes antiguos en el imperio, ¿sabes? Lindy no lo sabía, pero supuso que tendría que confiar en la palabra de la otra chica. Entonces haremos esto en tu casa, decidió. Al final, sus instintos le dijeron que Lee Soo-jin no la estaba engañando. Ella supuso que era una mala idea invitar a alguien sin preguntarle a Bai Mason. Su compañera de casa podía ser quisquillosa incluso en el mejor de los casos. Lindy siguió a Lee Soo-jin hasta su casa, una pequeña cabaña de piedra en el borde de la zona residencial. Estaba estrecho. Una habitación individual con hogar en el centro y paletas delgadas dispuestas a ambos lados. Un lado pertenecía claramente a Lee Soo-jin. Estaba cuidadosamente hecho y rodeado de papel y libros. El otro lado era un desastre de mantas enrolladas y ropa desechada, así como algunos otros chucherías al azar, un cuchillo de cinturón maltratado, algunos platos de piedra e implementos para moler y mezclar hierbas. También había mechones de cabello finos y sedosos en todo. La chica con la que Lee Soo-jin estaba compartiendo habitación tenía un gato o un perro. En cualquier caso, Lee Soo-jin murmuró disculpas por el desorden que dejó su compañera de casa y condujo a Lindy a la única otra habitación, que era esencialmente el equivalente a la sala de meditación en la casa de Lindy pero, reducida. Una vez que los dos estuvieron sentados en la habitación oscura y estrecha, las cosas comenzaron bastante simples. Lee Soo-jin hizo varias preguntas sobre el cultivo de Lindy y cómo se sentía Lindy al realizar diferentes ejercicios. Lee Soo-jin garabateó las respuestas en el papel esparcido sobre la tabla de madera que había colocado sobre su regazo. Lindy se encontró relajándose a medida que pasaba el tiempo y no sucedía nada extraño, incluso cuando las preguntas de la otra chica se volvían cada vez más difíciles. Cosas como la cantidad de circulaciones de y en cada empuje, en su meridiano o la cantidad exacta de respiraciones que tomó por minuto al meditar. Lindy no pudo responder a muchas de ellas porque ella misma no prestaba mucha atención a esos temas. Fue frustrante no poder responder una y otra vez. ¿Algo de esto realmente importa? Lindy finalmente preguntó, cortando la última pregunta de Lee Soo-jin sobre si Lindy hizo circular su y en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj o alguna mezcla de ambos al limpiar su meridiano. La otra niña hizo una pausa en la escritura y se movió incómodamente hacia donde estaba sentada a poca distancia. Yo, no lo sé, admitió Lee Soo-jin. Hago preguntas en las lecciones, pero nunca hay tiempo suficiente para todo lo que quiero preguntar, añadió con un toque de frustración. Hay tantas cosas que no sé. ¿Por qué me preguntas entonces? Lindy preguntó, apoyado contra la pared. Probablemente haya otras chicas que realmente sepan estas respuestas. Lee Soo-jin miró a un lado, girando nerviosamente con su pincel de tinta. ¿Pero me responderían? Ella preguntó, expresión amarga. Al menos estás dispuesto a sentarte y responder preguntas en lugar de llamarme tonto. Eso es, justo, admitió Lindy. No sé si podré hacer esto a menudo. Necesito cultivar y el alma argenta no se dominará a sí misma. A Lindy no le desagradaba la otra chica, pero también le resultaba difícil pensar en razones por las que debería continuar. El rostro de Lee Soo-jin cayó, pero luego su expresión se convirtió en una de determinación. ¿Te gustaría echar un vistazo a mis notas? He trabajado bastante en estudiar cómo funciona el arte Argent Soul, así como en descifrar los significados detrás de los koans y las instrucciones más opacas. Lindy frunció el ceño pero finalmente asintió. Ella ya estaba aquí y no podía hacer daño. Las notas de Lee Soo-jin estaban densamente empaquetadas, pero al mismo tiempo, eran bastante reveladoras. Lee Soo-jin tenía ideas para lograr la generación y mejorada de la segunda etapa del arte Argent Soul que Lindy ni siquiera había considerado. Ahora que a Lindy se le habían presentado, todo tenía demasiado sentido. Con la nueva visión en mente,
Apenas pensó en Li Sujin antes de cerrar los ojos para cultivar. Si Li Sujin tenía razón sobre el último paso de la segunda etapa, entonces valía la pena una pequeña observación por parte de Li Sujin. Cuando Lindy abrió los ojos, el sol había caído bajo el horizonte. Ella se sintió increíblemente renovada. Aún no podía mantener la segunda etapa con estabilidad, pero había avanzado a pasos agigantados en comparación con los confusos intentos que había hecho anteriormente por su cuenta. Ella todavía se sacudió hacia atrás en estado de shock ante la primera visión que vio. Li Sujin se había inclinado mucho más cerca de lo que Lindy se sentía cómodo, con las manos flotando a un pelo sobre el estómago de Lindy. ¿Qué tan desconectado estaba Lindy al cultivar? Retrocede, ordenó Lindy con una voz que definitivamente no era un grito avergonzado. Li Sujin se sorprendió al oír la voz de Lindy y se puso roja cuando se encontró con los ojos de Lindy. Li Sujin retrocedió apresuradamente con los ojos muy abiertos mientras sus manos volaban para cubrirse la boca. Yo lo siento. Li Sujin chilló. Acabo de perder la noción de las cosas mientras observaba tú y creo que casi logré abrir el meridiano en mi brazo y obtuve mejores resultados cuando estaba más cerca y ella divagó defensivamente. Simplemente no vuelvas a hacer eso, Lindy interrumpió temblorosamente. A ella no le importaba que invadieran su espacio personal. No me importa volver a venir algún día, dijo Lindy en el incómodo silencio que siguió. Mientras sigas compartiendo tus notas, añadió apresuradamente. Lindy no pudo evitar sentirse un poco complacida por la brillante sonrisa que invadió la expresión de la tímida niña. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien estuvo realmente feliz de verla? Contacto 2. Forja del Destino C7, Preparación para el Examen 2 Capítulo 7, Preparación para el Examen 2. El Ike ahora palpitaba a través del dantian de Lindy y llenó su cuerpo de energía. Sus músculos hormigueaban y los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, lo que le dificultaba permanecer quieta. Eli eliminó la fatiga y la sensación de estiramiento fino que siguieron a un día dedicado a un esfuerzo intensivo. Había dominado la segunda etapa del Argent Soul Art y la profundidad de su pozo de Ya había crecido casi a la mitad. Dejando escapar un suspiro, realizó otro ciclo de su energía y se preguntó con qué suavidad fluía y con qué rapidez respondía a sus pensamientos. Esto valió la pena. Tendría que dedicarse a entrenar duro, pero instintivamente podía sentir que ahora tenía suficiente y para poner en práctica las lecciones del Elder Su sobre el uso del y para reducir la necesidad de dormir. La dejaría sin energía, pero podría entrenar más tiempo y más duro si fuera necesario. Con su mayor resistencia, incluso podría comenzar a dominar seriamente las primeras técnicas del arte de la respiración del céfiro. Con su éxito alentándola, Lindy salió de la sala de meditación sintiéndose lista para tomarse un merecido descanso. Cuando descubrió que su compañera de habitación, a menudo ausente, había regresado a casa durante su cultivo, se alegró aún más. No había tenido la oportunidad de hablar con Bai Meisen en un par de días y quería discutir la posibilidad de formar equipo para la prueba del Elder Soul. ¿Cómo es que no tienes intención de participar? Lindy preguntó angustiada mientras miraba al otro lado del fuego hacia Bai Meisen. La pálida niña bebía tranquilamente de una taza de té humeante mientras Kui se deslizaba perezosamente desde el cuello de su vestido, enrollándose alrededor de su cuello en un lazo suelto. Tal como dije. No tengo intención de unirme al ejército de la secta más allá de los ejercicios de entrenamiento. La instrucción del Elder Soul es valiosa, pero al final no es el camino que deseo tomar. Mi propio cultivo físico es suficiente para mis necesidades. Lindy hizo una mueca. Hasta aquí la esperanza de que pudiera tener éxito confiando en Bai Meisen. Todavía existía la posibilidad de intentar unirse a Anjian, pero ella se sentía menos segura de sus posibilidades de lograrlo con éxito. El niño tenía muchos otros amigos gracias a sus observaciones. ¿Tienes al menos una idea de cuál será la prueba del anciano? Seguramente Bai Meisen conocía más la reputación de los diversos ancianos que Lindy. El zumbido reflexivo de Bai Meisen tenía un silbido ligeramente desconcertante, pero Lindy ya estaba acostumbrado. Wan Zhou es un hombre dedicado al imperio de principio a fin. Es probable que pruebe la cooperación, la coordinación y la capacidad de crear sinergias entre las propias habilidades y las de los demás. Espero que la prueba tome la forma de lograr varios objetivos militares. Sin embargo,
Es posible que otros ancianos participen en la prueba, lo que puede cambiar la forma que adopta la prueba. Lindy agarró sus rodillas preocupada mientras sus pensamientos giraban entre las posibilidades. Puede que no tuviera mucha habilidad de combate, pero era bastante buena escabulléndose y sobreviviendo. El movimiento Scout era una parte importante de las operaciones del ejército, ¿verdad? Ella así lo esperaba. Su única experiencia como soldado fue escuchar a guardias urbanos borrachos lamentarse de sus oficiales superiores. Ah. Desearía tener más tiempo y recursos para cultivar, lamentó Lindy. Hay tantas cosas que hacer y todavía estoy muy atrasado. No puedo permitirme perder las lecciones de un anciano. Bai Meisen la miró sin emociones por encima del borde de su taza de té mientras Lindy hablaba consigo misma. Kui también la miraba fijamente, con la lengua parpadeando. Había notado que tu cultivo había dejado de progresar. ¿Has llegado a un bloqueo? Lindy negó con la cabeza. No, en cambio he estado cultivando el Argent Soart. Es mi fundación, ¿verdad? Si lo fortalezco, todo lo que venga después será más fuerte. La explicación sonaba mejor en su cabeza, especialmente ahora que lamentaba la falta de avances inmediatos en el combate. Bai Meisen asintió, con un dejo de aprobación parpadeando en sus ojos dorados. Esa es una buena manera de pensar, pero puedo entender por qué estás angustiado. Construir una base es importante, pero carece de beneficios inmediatos. Miró hacia abajo pensativamente, encontrando los ojos de su primo, quien simplemente movió la lengua perezosamente en respuesta hasta donde Lindy pudo notar. ¿Quieres un poco de té? La pregunta era extraña e hizo que Lindy parpadeara sorprendida mientras Bai Meisen volvía a mirar hacia arriba para encontrarse con su mirada. ¿Seguro? Lindy respondió un poco torpemente. ¿La otra chica estaba tratando de consolarla? ¿Qué tiene eso que ver con lo que estábamos hablando? Bai Meisen frunció los labios. No soy herbolario, pero tengo un pequeño suministro de hierbas espirituosas. Varias de las hierbas ya no me son útiles. Ella dijo esto como si lo explicara todo. Bai Meisen frunció el ceño ante la falta de comprensión de Lindy y amplió su declaración anterior. El té te permitirá cultivarlo durante más tiempo y de manera más eficiente. Sin embargo, no se puede utilizar con demasiada frecuencia. Una vez al mes como máximo, para no correr el riesgo de envenenamiento. Los ojos de Lindy se abrieron. Incluso con la limitación, el té sería una bendición increíble. Afortunadamente, rápidamente agachó la cabeza hacia la otra chica. Oh. Entonces sí, por favor. Muchas gracias. Bai Meisen agitó la mano con desdén. No es nada. Como dije, las hierbas en cuestión no son útiles para alguien por encima del reino del alma roja. Parecía contenta con la aceptación de Lindy. Más tarde esa noche, Lindy no se arrepintió de su elección, incluso si el té había sido tan amargo que casi lo escupió. Por horrible que supiera, había dejado Sui prácticamente crepitando dentro de su dantian, esforzándose en sus confines como para expandir su capacidad por sí solo. En una sola noche, sintió como si hubiera recuperado al menos algunos de los días perdidos luchando con el cultivo del arte. Cuando el efecto del té se desvaneció y comenzó el agotamiento, Lindy se encontró jugando con su flauta por primera vez desde que llegó a la secta. Todo estaba cambiando muy rápido. Puede que Lindy aún no tenga verdadera fuerza, pero estaba logrando algo. Realmente no había comprendido lo diferentes que eran las cosas ahora. Tenía amigos, aunque tentativos y excéntricos. Ella sabía cosas que nunca hubiera imaginado tener el tiempo o la energía para preocuparse. Estaba considerando seriamente competir en un ejercicio militar. Mientras se llevaba la flauta a los labios y cerraba los ojos, solo podía pensar en una cosa. Ella no fracasaría. Ella no se quedaría atrás, y no sería una carga para su compañera de casa para siempre. La otra chica la había ayudado mucho esta noche y en las últimas semanas. Sus conversaciones le habían dado el entendimiento básico que necesitaría para desenvolverse entre los demás discípulos. Ella le devolvería el dinero a Bai Meisen por su amabilidad. Jugó hasta que el cansancio finalmente le robó su habilidad y se acostó a dormir. Pasaron los días. Lindy se encontró dedicando cada vez más tiempo al cultivo y usando Sui para evitar la necesidad de dormir.
Cada vez que encontraba sus ojos caídos o sus pensamientos nublados por el agotamiento, respiraba profundamente y recorría en bicicleta Ellie en su dantian. El cansancio se desvanecería y ella volvería a cultivar. Ella podía sentir que no sería capaz de mantener esto así para siempre. Cada día que pasaba sin dormir aumentaba la ligera sensación de tensión y vacío que había empezado a sentir detrás del ombligo mientras sus esfuerzos minaban el pozo interno de energía que cultivaba cuidadosamente. Pero por ahora tendría que ser suficiente. No todo su tiempo podía pasarse en meditación solitaria. Ella todavía tenía lecciones a las que asistir y reuniones con sus amigos por una razón u otra. Las cosas también empezaban a cambiar en las lecciones. El instructor Zhou se volvió más duro y exigente, y la clase comenzó a reducirse lentamente a medida que los discípulos individuales se daban por vencidos ante sus duras críticas. El Elder Su tampoco permitió que las cosas siguieran siendo rutinarias. Me alegra ver que no queda nadie que permanezca despierto al final de nuestro primer mes juntos. La matrona abrió la clase el segundo día de la semana con una declaración inusual. A excepción de su discurso del primer día, siempre pasaba directamente a su conferencia en el momento en que se cerraba la puerta. Habría sido desafortunado tener que expulsar a esos holgazanes de mi curso, continuó agradablemente, con los ojos escaneando la habitación. Lindy notó que varios de sus compañeros de clase se movían incómodos, probablemente aquellos que habían llegado recientemente a su despertar. Ella no estaba segura, había estado tan concentrada en su cultivo que no les había prestado mucha atención. Los únicos cuyos nombres conocía en las lecciones del Elder Su eran Li Sujin y Anjian. En el futuro tendré que ser algo más estricto en mis requisitos. La atención de Lindy volvió al anciano, quien le dio su ultimátum con una expresión agradable. Primero, después de esta semana, si no tienes al menos uno de tus meridianos despejado, no serás bienvenido en esta clase. Los ejercicios que realizaremos la próxima semana requieren que puedas influir en el mundo que te rodea. Lindy sorprendió a Li Sujin disparándole una mirada de gratitud a la que ella respondió con una débil sonrisa. Se alegró de haberse concentrado en limpiar un meridiano tan temprano. De manera similar, el anciano continuó, imperturbable ante las miradas infelices en los rostros de algunos discípulos. Si no has alcanzado la etapa media del alma roja para fines del próximo mes, te pediré que no regreses. Hizo una pausa para dar un momento para que ese requisito se asimilara. Estoy seguro de que no habrá holgazanes que no logren algo tan simple. El ánimo de Lindy se hundió un poco en eso. Era otra cosa de la que ella también tenía que preocuparse. Al menos esta tarea parecía factible. Con su meridiano abierto y su Argent Sobart mejorado a la segunda etapa, ahora podía concentrarse en elevar su base de cultivo. Las exigencias no son todo lo que tengo para ti, continuó el anciano. A partir de la próxima semana, tengo la intención de recompensar a aquellos que siento que están trabajando más duro y mejorando más. Eso provocó un murmullo de emoción. Cada semana, les proporcionaré a esos 5 estudiantes una pastilla medicinal de mi departamento. Movió la manga y levantó entre sus dedos una esfera azul suavemente brillante del tamaño de una uña del pulgar. Esta es la píldora de la Fundación y, para los cultivadores del reino del alma roja, proporciona un beneficio significativo para el cultivo, aumentando en gran medida la tasa y la eficiencia de la absorción de I y la apertura del meridiano. Lindy fijó sus ojos en la píldora antes de que desapareciera nuevamente bajo la manga del anciano. Ella, realmente no sabía lo impresionante que era su tasa de crecimiento. Li Sujin parecía haber insinuado que era alto, pero la otra chica probablemente le estaba halagando para que continuara con sus sesiones de estudio. Lindy tendría que pensar en cómo podría adquirir una de esas pastillas. Necesitaba todas las ventajas que pudiera obtener. Por ahora, necesitaba prestar atención a la conferencia del Elder Su. El anciano pasó a esbozar el tema del día. La clase estudiaría los diversos efectos que el medio ambiente podría tener sobre él y cómo identificar sitios que tuvieran una energía fuerte y, por lo tanto, fueran útiles para el cultivo. Al parecer, toda esta montaña fue seleccionada como campo de entrenamiento por este motivo. Las piedras espirituales que alguna vez contuvo fueron extraídas durante mucho tiempo, pero la energía persistente aún proporcionaba un entorno ideal para nuevos cultivadores. Lindy tomó nota de investigar las minas en algún momento. Incluso si las minas hubieran sido desmanteladas, aún podrían contener algo de valor.
Encontrar incluso un puñado de piedras espirituales adicionales podría ser realmente útil. Era dudoso que ella fuera la única con ese pensamiento. Un pozo de mina oscuro también era casi tan bueno como un callejón desordenado para poder adelantarse a alguien. Quizás buscar más problemas no fue la mejor idea con la próxima prueba del Elder Soul, pero fue algo a considerar. Contacto 2. Forja del Destino. Preparación para el examen C8-3 capítulo 8 y preparación para el examen 3. Después de terminar la conferencia, caminó de regreso a la zona residencial con Lee Soo-jin. Lindy planteó la idea de intentar conseguir las pastillas cuando estuvieran disponibles, pero hasta ahora, estaba teniendo problemas para convencer a la otra chica de que era una posibilidad real. No veo cuál es el problema, dijo Lindy con el ceño fruncido mientras entraban al estrecho valle donde vivían los discípulos del primer año. Solo digo que al menos deberíamos intentar encontrar un mejor lugar de cultivo. Tus notas fueron bastante útiles y estoy bastante seguro de que tu velocidad de cultivo también ha mejorado. Tienes un segundo meridiano abierto ahora, ¿no? Lindy mantuvo la voz baja y vigiló a sus compañeros discípulos. Ella todavía no confiaba en que no intentaran nada, y la relativa paz de su primer mes aquí solo alimentaba su paranoia. Si realmente podemos encontrar un locus ahí. Lee Soo-jin jugueteaba con los dobladillos de sus mangas y encorvaba nerviosamente los hombros. No es demasiado difícil abrir otro una vez que logras abrir el primero, murmuró Lee Soo-jin evasivamente. Aunque no me comparo con los otros discípulos. Tú, podrías lograrlo. Creo. Ella le ofreció a Lindy una sonrisa débil. Yo. Voy a poner todo mi esfuerzo en el cultivo, pero no estoy seguro de que salir a buscar algo potencialmente peligroso sea una buena idea. Lindy se abstuvo de poner los ojos en blanco ante el autodesprecio de la otra chica mientras giraban hacia la calle que conducía a la casa de la erudita. Por lo que había observado, Lee Soo-jin era en realidad una persona bastante trabajadora y su talento no era terrible. Lee Soo-jin simplemente se obsesionó con los detalles de todo y tendía a dudar demasiado de sí misma. Bueno, Lee Soo-jin aparentemente era terrible en el cultivo físico, y el instructor Soul la había asustado en cuestión de días. Lindy supuso que todos tenían sus puntos débiles. Lindy hizo una pausa cuando notó que la puerta de Lee Soo-jin ya estaba abierta. ¿Está tu compañero de casa en casa hoy? Ella preguntó con atención. Lee Soo-jin miró su casa y palideció levemente, agarrando su estuche de escritura contra su pecho. Oh. Yo. Tal vez. Ella no regresa muy a menudo, pero Lee Soo-jin parecía nervioso. Yo. ¿Me darías un momento, por favor? En realidad no le he dicho que he estado trayendo a alguien. No la he visto desde la semana pasada. Lindy estaba a punto de responder cuando una voz justo detrás de ella casi la hizo saltar. Maldita sea, claro que no lo hiciste. Me preguntaba por qué la casa olía a extraño. Lindy instintivamente giró sobre su talón para mirar al orador, con las manos formando puños sueltos. Se encontró cara a cara con otro discípulo. Era alarmante que alguien hubiera logrado acercarse tanto sin que ella se diera cuenta. Los rasgos de la niña eran estrechos y un poco demacrados, con un ligero tono salvaje. La impresión no mejoró por la forma en que sus labios estaban retraídos, dejando al descubierto dientes afilados. De su masa tupida y enredada de cabello castaño oscuro hasta los hombros sobresalían un par de grandes orejas vulpinas, peludas y temblorosas por la agitación. Aún más extraño, la niña parecía tener una cola del mismo color que su cabello con una punta blanca envuelta holgadamente alrededor de su cintura. Lindy habría pensado que era un accesorio extraño si no se hubiera movido. Será mejor que no hayas tocado ninguna de mis mierdas, añadió la chica amenazadoramente, empujando a Lindy en el pecho con un dedo óseo y afilado con uñas. Lindy apenas notó que Lee Soo-jin se retorcía las manos y tartamudeaba pidiendo disculpas con el rabillo del ojo mientras se encontraba con los intensos ojos verdes de la nueva chica sin pestañear. Ella no iba a dar marcha atrás con esta chica. Lindy podía ver con qué estaba lidiando, con rasgos inhumanos o no. La otra chica estaba delgada hasta el punto de no estar sana y, además, estaba más que un poco sucia. La niña también tenía ramitas en el pelo y suciedad manchada en su vestido. Dada la forma en que se comportaba.
Lindy no estaba tratando con una chica noble que intentaba hacer valer su poder, sino con un conciudadano de la cuneta. Ella estaba segura de ello. Lindy apartó el dedo de la niña salvaje de su pecho. Si estás tan preocupado por eso, entonces no dejes cosas que te importan tiradas por ahí, pero no soy un invitado tan pobre, respondió Lindy con frialdad. También es la casa de Li Sujin. Si ella quiere invitarme, puede hacerlo. No es su culpa que aparentemente duermas afuera. La otra chica frunció el ceño ante Lindy, sosteniendo su mirada, pero al menos la chica ya no exponía sus dientes extrañamente afilados. Tengo demasiado que hacer como para encerrarme en una pequeña cabaña. La otra niña resopló irritada, pero dio un paso atrás, con sus orejas peludas todavía temblando a ambos lados de la cabeza. Lo que sea. Supongo que realmente no importa. Si encuentro que falta algo, lo sacaré de tu escondite. Puedes intentarlo, Lindy respondió resoplando, cruzando los brazos. Fue casi un alivio volver a tratar con alguien sencillo. Ella nunca podía saber lo que Bai Meisen estaba pensando e incluso Anjian y Li Sujin podían ser más complicados de lo que a ella le gustaba. Las acciones de esta chica fueron bastante claras, aunque demasiado confrontativas. Lindy miró a Li Sujin, quien miraba de un lado a otro entre Lindy y la otra chica como si casi esperara que se golpearan. De todos modos, ¿vamos a estudiar o qué? Li Sujin miró nerviosamente a su compañera de casa. Ah, sí. Si no necesitas la sala de meditación, Suling. La otra chica meneó la cabeza. Adelante. Solo regresé porque necesitaba mis herramientas. Mi cuchillo desollador se rompió. Suling mostró un poco de colmillo de irritación. Los malditos conejos no deberían tener pieles tan duras, con espíritu o sin él, añadió con una queja. Li Sujin sonrió de una manera un poco tensa. Oh, estabas cazando otra vez. Yo. No lo dejaste fuera otra vez, ¿verdad? No, está en una bolsa, gran bebé, dijo la niña Vulpina, poniendo los ojos en blanco mientras pasaba junto a Lindy con una última mirada sospechosa. Lindy levantó una ceja y miró a Li Sujin, quien se sonrojó y murmuró una disculpa antes de llevarla a la casa para su sesión de estudio. Cuando ambos terminaron de analizar la lección de cultivo espiritual del día y ponerla en práctica, Suling había desaparecido nuevamente. Dejó algunas herramientas de procesamiento recientemente limpiadas y una piel de conejo de pelaje plateado estirada y secada en un estante improvisado. Li Sujin había comenzado a aceptar la idea de buscar un mejor lugar de cultivo con Lindy. La sensibilidad de Li Sujin hacia él y probablemente haría que encontrar ese lugar fuera mucho más fácil que Lindy buscara por su cuenta. Con suerte, podrían comenzar a buscar después de la prueba del Elder Soul. Después de regresar a casa, Lindy comenzó la última preparación importante para la prueba del Elder Soul, dominar el primer nivel de la respiración de Zephyr. Sentada en la sala de meditación, sostenía en sus manos la hoja de jade codificada con el arte. Canalizando un goteo de y en el jade tallado, palabras y diagramas florecieron en sus pensamientos, exponiendo los ejercicios necesarios para utilizar las dos primeras técnicas del arte. Respirando profundamente, comenzó el difícil proceso de refinar su energía para convertirla en Ipuro con naturaleza eólica. En el transcurso de los días siguientes, Lindy perfeccionó sus primeros pasos vacilantes hacia algo cercano a la maestría. Con su resistencia reforzada por el Argent Soul Art, pudo practicar durante horas en lugar de minutos y se encontró progresando rápidamente a través de la teoría y los ejercicios preparatorios. Sin embargo, cuando llegó el momento de practicar, Lindy se vio obstaculizada. La aplicación más simple del arte fue la técnica del céfiro guía, pero requería una flecha de un arco o un proyectil lanzado para mejorar. Al principio intentó usar guijarros, pero eso no pareció funcionar bien. Mientras los campos de entrenamiento estaban llenos de armas, Lindy estaba nerviosa por hacer su práctica al aire libre. Bai Meisen le había asegurado que la secta no envidiaría a un discípulo por tomar algunos juguetes de entrenamiento, pero Lindy no pudo evitar sentirse dudosa de las palabras de su compañera de casa mientras examinaba los finos cuchillos arrojadizos de acero sacados de un estante de entrenamiento. Incluso ella podía ver la calidad magistral de los cuchillos, forjado y equilibrio. En casa, cualquiera de estos cuchillos probablemente se vendería por 2 o tal vez 3 monedas de plata,
suficientes para comprar comida de calidad durante una semana. Por otra parte, el vestido de su discípulo estaba hilado con seda lo suficientemente fina como para vestir a la esposa de un rico comerciante. Ella suponía que los cultivadores valoraban las cosas de manera diferente. Con armas reales, Lindy se encontró avanzando más rápidamente a pesar de su falta de experiencia previa en el manejo de cuchillos. En el pasado, si una situación se intensificaba hasta el uso de armas, Lindy ya habría escapado. Luchar nunca había sido una opción. La sorprendió cuando usar cuchillos arrojadizos le pareció natural. Después de solo una noche, descubrió que sus cuchillos golpeaban los objetivos de paja la mayoría de las veces. Al final del siguiente, pudo golpear con fiabilidad dentro de los 2 primeros anillos. Cuando canalizaba su guiando la astilla de acero después de que salía de sus manos, golpeaba el ojo de buey casi siempre. Cuando su lanzamiento enterró una hoja hasta la mitad de la empuñadura en un poste de madera maciza, sintió que había dominado la técnica del céfiro guía. Contacto 2. Forja del destino. Preparación para el examen C9-4. Capítulo 9. Preparación para el examen 4. Eso fue lo más lejos que pudo llevar el entrenamiento sola. La segunda técnica, contra el viento, no solo mejoraba sus lanzamientos, sino que utilizaba la conexión formada por un ataque exitoso para obstaculizar al oponente, golpeándolo con ráfagas de viento que podían ralentizar y desviar sus movimientos. Para progresar, necesitaría a alguien con quien practicar. Ella también necesitaba un equipo. Faltaba menos de una semana para el examen de la instructora Zhou, y aunque podía simplemente esperar y encontrarse con algunos rezagados al azar, parecía más prudente agruparse con alguien que conocía. Con lo ocupada que había estado, las reuniones con Anjian habían quedado en el camino. Ella no podría hablar con él después de que regresara a las residencias de los chicos, por lo que simplemente tendría que hacerlo ahora al final del entrenamiento. Desafortunadamente, estaba junto a otros 2 discípulos, uno de los cuales era ese irritante Yu. La otra discípula era una niña de piel pálida y rasgos delicados sutilmente pintados para acentuar su belleza. Su largo y liso cabello negro brillaba como seda en su sencilla trenza. También tenía un talento bastante obvio en todos los sentidos en que Lindy no lo tenía, y el sudor generado por la lección de hoy no ayudaba a ocultar ese hecho. Un toque de color sacó a Lindy de su envidioso estudio. En su mano derecha, la otra niña llevaba un guante de cuero rojo. El tono carmesí brillante del guante captó la luz mientras la niña agitaba una mano con desdén ante algo dicho por los niños. En su superficie estaban bordados decenas de caracteres negros. Al igual que Yu, ella parecía amigable con Anjian. Y si Lindy juzgara, la niña también estaría más cerca de su lado de lo estrictamente necesario. Se encontró frunciendo el ceño a la espalda de la niña. Justo lo que necesitaba. Otra complicación. La multitud estaba disminuyendo. Lindy tendría que acercarse o irse. Por mucho que quisiera esperar hasta que Anjian estuviera solo, tampoco quería posponerlo. Cada día que pasaba se acercaba la prueba. Lindy respiró con fuerza y comenzó a caminar rápidamente hacia ellos, haciendo todo lo posible por mostrar una expresión amistosa a pesar de la agitación en su estómago. Se aseguró de ajustar su enfoque para que Anjian probablemente fuera quien la notara primero. Efectivamente, vio que sus ojos se movían hacia los de ella mientras levantaba una mano para saludarlo. Su atención hizo que los otros 2 también la miraran. La mirada de Yu fue breve y despectiva, pero la niña la miró con los ojos entrecerrados por un momento antes de que la expresión se suavizara hasta convertirse en una sonrisa acogedora. Lindy. No he tenido la oportunidad de hablar contigo últimamente, dijo Anjian en señal de saludo cuando llegó al oído. ¿Cómo fueron las cosas con Li Sujin, verdad? Lindy le había hecho saber por qué iba a estar ocupada. Lindy inclinó ligeramente la cabeza para saludar y asintió cortésmente a los otros 2 a pesar de su irritación con Yu. Ambos hemos logrado buenos avances gracias a nuestra cooperación. Llegué a la segunda etapa de Argent Soul. También he podido alcanzar el primer nivel de maestría con el arte que recibí del archivo. Lindy omitió su falta de práctica con objetivos en vivo. No estaba segura de cómo sentirse acerca de la mirada considerada que esto le valió de Yu, pero estaba contenta de que Anjian le hubiera dado una oportunidad para hablar sin que pareciera incómodo. Se preguntó si lo había hecho a propósito. En ese momento, la otra niña se aclaró la garganta cortésmente y habló.
Jian, ¿nos vas a presentar? Anjian se rió tímidamente, rascándose la nuca. Ah, cierto. Supongo que lo olvidé. Lindy, ya conociste a Yu. Fan Yu, incluso si la introducción no fue la más fluida. Lo he hecho, dijo Lindy con amargura, incapaz de ocultar su disgusto a su tono. El chico bajito y musculoso no parecía molestado por su mirada sucia. No dije nada falso, Fan Yu respondió con un resoplido, incluso si resulta que tienes un poco de talento. Al menos Jian no estaba perdiendo totalmente el tiempo. Supongo que todos deben tener razón. Lindy no estaba seguro de si Fan Yu esperaba que ella se enfureciera por su declaración sin rodeos o se sintiera halagada por su cumplido. Definitivamente enfurecido. La sonrisa de Anjian se volvió tensa mientras miraba fijamente a Fan Yu. Una ligera brisa casualmente se levantó y hizo que el dobladillo de su vestido revoloteara. Esta es Heo Xiulan, la prometida de Yu y una de mis otras amigas de casa, dijo Anjian. Mi más sentido pésame, dijo Lindy secamente, provocando el ceño fruncido de Fan Yu. Heo Xiulan simplemente se rió levemente, cubriéndose la boca con la parte posterior de la manga. Eso no es necesario, respondió dulcemente Heo Xiulan. A veces mi Yu es demasiado brusco para su propio bien. Había un toque de algo en su tono mientras miraba a Lindy hacia arriba y hacia abajo antes de volver su mirada hacia Anjian. ¿Dónde la conociste, Anjian? Oh, acabamos de charlar durante la orientación y pensé en ayudar, dijo alegremente Anjian. Resulta que realmente no necesitaba mucha ayuda para ponerse en marcha, añadió amablemente, sonriéndole a Lindy. Heo Xiulan suspiró. Eres muy amable, Jian. Es una suerte que esta vez haya valido la pena. Supongo que tienes buen ojo para el talento. Gracias, Lindy intervino, sintiéndose un poco irritado por que le hablaran. Tratar con Fan Yu y Heo Xiulan la hacía sentir menos cómoda en ese momento y quería terminar con esto de una vez. Quería preguntarte si querías agruparte para la prueba, Anjian. Mi arte es bueno para apoyo, lucha a distancia y defensa, pero... Bueno, al menos sabe cómo hacerse útil, interrumpió Fan Yu. Pero no deberías molestarte en hacerle perder el tiempo al instructor. Simplemente conténtese con recibir un mes de su entrenamiento. Ya es más suerte de la que alguien como tú debería esperar. Lindy se enfureció y frunció el ceño ante el otro niño, pero Anjian logró hablar antes de que ella pudiera hacerlo. No hay necesidad de eso, dijo advirtiendo. Además, no es una mala idea. Eres un luchador de cerca y Fan también, y Xiulan no está muy a la defensiva. Podríamos usar otro luchador de apoyo para completar las cosas. ¿Pero un campesino apenas entrenado? Sé que estás enamorado, Anjian, pero esto es ridículo. Fan Yu levantó las manos. ¿Alguna vez has estado en una pelea, niña? Me niego a perder mi lugar porque contratamos a un aficionado. He estado en algunas peleas, Lindy respondió defensivamente, mirándolo fijamente. Ella omitió que no habían sido peleas justas sino aprovecharse de borrachos o tropezar con marcas enojadas para escapar. Akum. No nos pongamos demasiado nerviosos, dijo Heo Xiulan tranquilizadoramente, mirando a Lindy por el rabillo del ojo. El juicio de Anjian es bueno, ¿no? ¿Por qué no confiar en él? Fan Yu parecía rebelde, pero finalmente bajó la mirada y gruñó en voz baja. Lindy apretó los dientes pero se abstuvo de hablar. En cambio, miró a Anjian, cuya expresión era neutral. Creo que nos vendría bien una quinta persona, ¿no estábamos hablando de eso antes de que llegara Lindy? Anjian preguntó a la ligera. Ese es el tamaño estándar del equipo. Ella cumple con lo que necesitamos, aunque no a la perfección. No es como si ningún discípulo de primer año tuviera un arte curativo en este momento. A menos que quieras intentar charlar con San Valen otra vez. Anjian le preguntó a Fan Yu. El otro niño se estremeció, frotándose el pecho como si recordara un dolor fantasma. No otra vez, creo, Fan Yu se quejó. Está bien, estoy en desventaja electoral ya que Fang aceptará lo que digas, Jian. Depende de ti si ella arruina esto para nosotros. Puedo hacer mi propio esfuerzo, respondió Lindy irritable. Gracias, Anjian, añadió en un tono más suave.
Esa era una preocupación menos con la que tenía que lidiar. ¿Pero quién es Fang? Ah. Ese sería mi primo, Fang, respondió Anjian. Ha entrado por la puerta cerrada durante unos días para terminar de abrirse paso hasta Medcode. Él debe haber detectado su confusión en el término puerta cerrada inmediatamente porque continuó, Fang está cultivando sin parar. Lindy asintió en señal de comprensión. Ella había estado haciendo algo similar, pero ahora tenía un nombre para ello. Supongo que lo conoceré pronto entonces, dijo. ¿Hay algún momento en el que el grupo entrena junto o Lindy se quedó atrás? Tardes en los días posteriores a las lecciones espirituales de Jian, dijo Geu Xiulan. Tendremos que asegurarnos de que estés a la altura después de todo. Fan Yu resopló y Anjian lanzó una mirada sospechosa a Geu Xiulan, cuya expresión era la imagen de la inocencia. Sí. Nos encontramos en un campo en la base de la montaña. Déjame darte instrucciones. Una vez resuelta su peor preocupación, Lindy vio que sus pensamientos volvían a Bai Meisen mientras caminaba penosamente hacia su casa esa noche. Quería devolverle el té a la niña, que ya la había ayudado y que solo ayudaría más en el futuro. Sin embargo, Lindy no había visto ni siquiera un atisbo de Bai Meisen en días. Se dio cuenta de lo poco que sabía realmente sobre alguna que otra chica a pesar de casi un mes de interacción semi-regular. Bai Meisen simplemente no hablaba de sí misma ni siquiera expresaba muchas emociones. Ella no tenía idea de los gustos y disgustos de la chica más allá del hecho de que se irritó cuando Lindy no recogió las cosas rápidamente. Bueno, Lindy probablemente podría decir que sabía que la otra chica tenía mucho afecto por su prima. Por eso, cuando abrió la puerta de su casa, se quedó corta al ver a la pequeña serpiente verde acurrucada sola junto al hogar. ¿Bai Meisen? Lindy gritó. Ella no oía a su compañera de casa moverse, pero a veces la niña podía permanecer inquietantemente en silencio. Cerrando la puerta detrás de ella, continuó mirando a su alrededor. ¿Estás aquí? Su única respuesta fue el silencio, así que a pesar de la rareza, Lindy se sentó a encender el fuego para poder prepararse la cena. Mientras se ocupaba de esas tareas, sus ojos se dirigieron a Kui una y otra vez. Fue muy extraño verlos separados. Ella tuvo cuidado de no pisar a Kui y la pequeña serpiente no le prestó atención. Mientras servía agua para el té, se le ocurrió una idea. Bai Meisen le había asegurado una o dos veces que Kui los entendía y era capaz de hablar incluso si Lindy nunca había escuchado a la serpiente hacerlo. ¿Quién sabría que le gustaba más a la chica pálida que su constante compañera? Lindy todavía se sintió un poco tonta cuando se aclaró la garganta y habló. No podía superar la impresión de que estaba hablando con un animal. Bai Kui, ¿sabes dónde ha estado Bai Meisen? Ella preguntó torpemente y decidió ser respetuosa. ¿Y por qué no estás con ella? Las delgadas espirales verdes ni siquiera se movieron ante sus palabras y, a medida que pasaban los segundos, el sentimiento de tontería de Lindy solo creció. Finalmente, suspiró y miró hacia otro lado, preparándose para colocar la olla que contenía el agua sobre el fuego. Cultivo. Invierno. Oscuro. Miedo. Lindy se sacudió en su lugar, mirando hacia atrás a la pequeña serpiente verde. Eso no habían sido palabras. Fue más como un pensamiento extranjero introducido directamente en su cabeza. ¿Fuiste tú? Lindy preguntó, sintiéndose aún más tonto a medida que se le escapaban las palabras. La serpiente levantó la cabeza de sus espirales para levantar irritablemente su lengua bifurcada hacia Lindy. Tuvo la impresión de que Bai Kui pensaba que su pregunta era tonta. Aún así estaba confuso y la sensación se detuvo. No entiendo. No portavoz. Eso quedó un poco más claro. Parecía que los conceptos simples eran más fáciles de transmitir. Kui estaba bajando la cabeza nuevamente, aparentemente con la intención de volver a ignorar a Lindy. Lindy se sintió un poco fuera de lugar, pero decidió seguir adelante de todos modos. Ella ya se había visto envuelta en esta extraña situación. Espera, por favor. Yo quiero hacer algo por tu prima, pero no sé qué apreciaría. ¿Podrías decirme algo que le pueda gustar? Se sintió bastante incómoda al preguntar esto, pero se le acabaron las ideas. Todavía parecía captar el interés de Bai Kui, y la pequeña serpiente la miraba fijamente,
con la lengua saliendo periódicamente. Débil. Nada. Lindy frunció el ceño ante el menosprecio de la bestia espiritual, pero la serpiente no había terminado. Lo que vino después fue difícil de entender, pero ella pensó que Quill estaba sugiriendo que simplemente siguiera haciendo lo que estaba haciendo actualmente. Eso no es suficiente. Lindy estuvo vehementemente en desacuerdo. Tiene que haberlo algo. La pequeña serpiente la miró fijamente hasta que Lindy comenzó a inquietarse. Finalmente, Quill envió una imagen de un collar. Estaba hecho de finos eslabones de plata con un colgante de jade verde oscuro con forma de dragón enrollado. El colgante colgaba del pecho de una niña y rebotaba mientras caminaba. Junto con la imagen vino un sentimiento de codicia. ¿Vi Mason quiere joyas? Lindy preguntó desconcertado. ¿Por qué entonces la otra chica no había comprado la pieza? Era bonito, pero estaba segura de que la familia de Vi Mason era absurdamente rica. Su comentario le valió lo que estaba bastante segura era una mirada de suprema irritación por parte de Vi Quill. ¿Era algo que Vi Mason estaba tratando activamente de conseguir o Quill simplemente se dio cuenta de que lo quería? Fue tan frustrante que no pudo comunicarse adecuadamente con la bestia espiritual. Dicha bestia espiritual volvió a bajar la cabeza y todos los intentos posteriores de hablar con Vi Quill fueron ignorados. Lindy aún no estaba muy segura de querer empezar a robar en la secta, aunque solo fuera porque no estaba segura de poder lograrlo sin que la atraparan. También tenía algunas dudas de que estuviera interpretando correctamente a Quill. Por ahora solo tendría que explorar otras opciones. No podía permitirse el lujo de distraerse con el examen del Elder Soul acercándose. Contacto 2. Forja del Destino Bono 2, Lecciones y Conocimientos Bono 2, Lecciones y Conocimientos. Los caminos del cultivo son innumerables y los nombres de los pasos a lo largo del camino son casi igual de numerosos. En esencia, el cultivo es el arte de asimilar el I del mundo y despertar el propio potencial latente. Existe mucho debate sobre por qué los humanos en particular necesitan fuentes externas para hacerlo cuando las plantas, las bestias e incluso partes del suelo y el cielo pueden alcanzar este estado de forma natural, pero no hay respuestas concretas. Lo que se sabe es que con tiempo, recursos y talento, un ser humano puede lograr mucho más que cualquier otro en el camino. Los espíritus nacen con poder pero rara vez ceden las limitaciones de sus formas. Aquellos que lo hagan solo podrán lograr esa ascensión con ayuda humana, voluntaria o no. Se especula que parte de la razón de esto es la elasticidad del dantiano humano. A diferencia del núcleo de un espíritu, el dantiano es capaz de expandirse mucho más allá de sus límites iniciales con un esfuerzo significativamente menor. Otro posible factor es la multitud de meridianos o venas espirituales que contiene el cuerpo humano. Los meridianos de un espíritu están fijos y abiertos desde el momento de su creación, y forjar otros nuevos es para ellos una cuestión de gran dificultad. Por el contrario, un ser humano solo necesita limpiar los detritos espirituales de una de las decenas de venas que recorren su cuerpo. Pocos, excepto los eruditos más dedicados, se molestan en intentar catalogar y etiquetar cada meridiano, ya que la diferencia depende en gran medida del individuo. Sin embargo, los cultivadores modernos han comenzado la práctica de agruparlos mediante amplias categorías de uso. Conferencia sobre cultivo a cargo del Elder Su. El primer reino de cultivo, el reino rojo, como se le llama hoy, es en realidad simplemente un paso preparatorio para el camino mucho más difícil que tenemos por delante. Si bien los cultivadores incluso en las etapas intermedias del reino rojo superan a todos, excepto a los mortales más hábiles y talentosos, no se puede decir con certeza que aún sigan el camino del inmortal. Es posible alcanzar la cima del alma roja y del físico dorado incluso con el talento más malo si se le da tiempo y dedicación. El imperio alberga cientos de miles de cultivadores de este tipo. Sirven como soldados en sus ejércitos o como guardias de ciudades o pueblos que protegen a los mortales del imperio. Su protección permite a los mortales seguir con sus vidas como ciudadanos productivos en lugar de temer las depredaciones de las bestias espirituales y el bandidaje mezquino. En el pasado, a este reino inicial a menudo se lo denominaba Reino del Despertar o algún apodo similar. Aunque esa terminología ha desaparecido del uso común, sigue siendo precisa. Lograrlo es despertar, ver el mundo que se encuentra más allá del velo de la mundanidad. Sin embargo, haber logrado despertar no es un logro del que estar verdaderamente orgulloso, no para aquellos con potencial como el suyo.
El soldado común cumple un papel importante, pero tú, que has sido elegido para unirte a la secta, tienes el potencial de lograr mucho más. No desperdicies la oportunidad que te han dado. Prefacio a una lección del Elder Su. Los espíritus son al mismo tiempo uno de los mayores problemas que enfrenta el imperio y uno de sus mayores activos. Como espíritus unidos, pueden servir como poderosos compañeros y multiplicadores del poder de un cultivador. En otros casos, sirven como una advertencia final y terrible contra las luchas internas entre clanes para que los antepasados del partido perdedor, sublime o no, no decidan que ya no queda nada que perder. Sin embargo, lamentablemente estos espíritus civilizados son una minoría. Las bestias espirituales acechan la naturaleza entre nuestras ciudades y carreteras cuidadosamente vigiladas. Incluso los más débiles son una grave amenaza para cualquier mortal que llame su atención. A cada momento, nace y muere otro espíritu menor, una criatura efímera de elemento, emoción o concepto crudo, cuyas motivaciones son en gran medida incomprensibles durante el corto tiempo que está vivo, a menos que esté atado. Son estas criaturas las que susurra el campesino, advirtiendo a sus hijos contra los llamados en la oscuridad, ya que muchas de estas criaturas están demasiado ansiosas por poseer a los humanos en una retorcida burla del vínculo de un cultivador. Sin embargo, esos son solo los más comunes. Entre ellos también se encuentran espíritus de 100 años, las inteligencias dormidas de montañas, bosques y campos de batalla, e incluso objetos menores. Los más dignos entre los espíritus son, por supuesto, los grandes espíritus, los más poderosos de su especie que bendicen nuestro imperio y son bendecidos a su vez por nuestra reverencia. El foco de este tratado son los dos primeros tipos. Siguen siendo el mayor obstáculo interno y la mayor amenaza para la seguridad de nuestros ciudadanos, así como la fuente más probable de compañeros para nuestros cultivadores. En este libro se discutirán las categorías, hábitos y naturalezas de muchos espíritus y bestias espirituales comunes, así como sus debilidades y las formaciones más efectivas para restringir sus actividades. Extracto de una introducción para principiantes sobre el mundo de los espíritus. He hablado antes de los elementos del I, pero solo de pasada. Hoy me tomaré el tiempo para educarlos adecuadamente sobre este asunto. Como mencioné anteriormente, el número real de elementos I es tan innumerable como los caminos de cultivo. En última instancia, un elemento es simplemente un método particular y una resonancia del flujo del I. Es perfectamente posible crear un nuevo elemento al desarrollar un arte, aunque dada la extensión de la historia, la mayoría de estas creaciones simplemente surgen de algo que ya existía de forma independiente. Muchos elementos también se superponen entre sí en función. Esto hace que la catalogación de diversos elementos sea problemática. Los elementos que el emperador sabio utilizó hace muchos milenios para unir los reinos y clanes en guerra que ahora componen el imperio son lo que ahora se conoce como los 8 imperiales, junto con los 5 tradicionales. Estos elementos tienen el uso más común hoy en día y existe cierta superposición entre los dos conjuntos en tierra, agua y fuego. El 8 imperial se compone de los siguientes elementos: cielo, tierra, montaña, lago, agua, fuego, viento y trueno. Los 5 tradicionales se componen de tierra, agua, fuego, madera y metal. El cielo, la fuerza creativa, separa y, en última instancia, eleva al hombre por encima de la bestia. Es ingenio e inventiva y se manifiesta como un rayo cuando se canaliza hacia el mundo. El pensamiento hace fuerza. La tierra es el elemento de devoción y abundancia, la base sólida que nos permite permanecer unidos frente a nuestros muchos enemigos. Su vecina bajo el sistema del emperador es la montaña, que representa firmeza, inamovilidad y resistencia a las dificultades. El lago es el elemento de alegría y deleite en los placeres materiales, pero también de satisfacción y tranquilidad. A continuación vienen el agua y el fuego. El agua representa ingenio y capacidad de adaptación. Por el contrario, el fuego nos impulsa hacia adelante. La agresión y la pasión son las características distintivas del fuego. El viento es similar pero no equivalente al agua. Donde el agua seguirá un camino a través de obstáculos con el tiempo, el viento fluirá sobre y a través de él sin conflictos. El viento es el elemento de la libertad y representa la pasión por viajar y la curiosidad. El trueno es el elemento de conflicto, ambición y nuevos comienzos. Aquellos que buscan la iniciativa en todas las cosas se sentirán atraídos por ese elemento.
Los 5 tradicionales incorporan madera y metal como elementos principales. La madera es un elemento de vida y espontaneidad y se superpone tanto con el cielo como con el viento de muchas maneras. El metal se corresponde bien con la montaña de los 8 imperiales, aunque ejemplifica una racionalidad tranquila más que una determinación firme. El tema del elemental es mucho más profundo, pero esto servirá para una introducción. Lección sobre elementos comunes del Elder Sub. Contacto, 2. Forja del Destino C10. Preparación para el examen 5 capítulo 10. Preparación para el examen 5. Solo quedaban 2 meses antes de que se agotara la tregua. Si Lindy no hubiera adquirido la capacidad de defenderse para entonces, las cosas le irían mal. Necesitaba todas las ventajas que pudiera conseguir. Pasar la prueba del Elder Soul era su mejor esperanza para avanzar rápidamente, pero eso no significaba que tuviera que depositar todas sus esperanzas en ello. Lindy estaba seguro de que la lección del Elder Soul sobre los Lozi pretendía ser una pista de que la montaña tenía sitios de poder que podían mejorar el cultivo. El problema era que no podía permitirse el lujo de perder el tiempo deambulando por la montaña al azar. El tiempo era un recurso precioso incluso con su nueva capacidad de reducir su tiempo de sueño a la mitad. ¿Pero necesitaba hacerlo sola? No. Pensando en el problema, Lindy rápidamente ideó una alternativa. Necesitaría que Li Sujin y su compañera de cuarto aceptaran ayudarla. Después de recibir su suministro mensual de piedras espirituales, Lindy persiguió a Li Sujin entre la multitud. Li Sujin gritó, levantando la mano para llamar la atención de las otras chicas. La niña más pequeña dejó de caminar y se giró sorprendida para mirar a Lindy. «¿Lindy?», Li Sujin preguntó, mirando nerviosamente a la multitud. «¿Necesitabas algo?». Parecía desconcertada. Lindy no era quien se acercaba normalmente. «Tengo una idea», dijo Lindy mientras se detenía cerca de la otra chica, escaneando a la multitud en busca de un trapeador desordenado de cabello tupido. «Necesito hablar con tu compañero de cuarto también». «Su Ling, ¿verdad?». Las cejas de Li Sujin se levantaron. «¿Qué? ¿Por qué?», ella preguntó, incluso mientras seguía a Lindy de regreso a la multitud. «¿Recuerdas la lección de la que hablábamos antes y encontrar algo para nosotros?». Lindy respondió vagamente, sin querer ser exacto con tanta gente alrededor. «Creo que Su Ling puede ayudarnos a tener una buena pista». Li Sujin se estaba quedando atrás, demasiado educado para abrirse paso entre la multitud adecuadamente. Después de un momento de vacilación, Lindy tomó la mano de la niña para evitar que la frenaran. «No creo que sea la mejor idea», la chica de cabello azul se cubrió incómodamente, mirando sus manos. «Su Ling es muy reservada. No estoy seguro de que le guste la idea de ser guía». Lindy se alegró de que Li Sujin fuera lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de sus intenciones tan fácilmente. «Tal vez, pero no está de más preguntar», respondió Lindy con impaciencia. Al ver la cabeza tupida de Su Ling entre la multitud, tiró de la mano de Li Sujin. Su objetivo se alejaba rápidamente. «Todos nos beneficiaremos aquí». Ella no parecía eso irrazonable. Lindy apenas registró la mirada incrédula de la erudita niña. Li Sujin lo siguió de todos modos, claramente resignado a ser arrastrado por Lindy. Dada su prisa, el pasaje de las 2 chicas fue todo menos sutil. A Lindy no le sorprendió que la niña animal notara su aproximación. Las orejas puntiagudas y peludas de Su Ling se movieron de agitación mientras miraba hacia atrás y frunció el ceño. «Oh. ¿Eres tú otra vez? ¿Qué quieres?». Se giró para mirar a Lindy y Li Sujin con los brazos cruzados, ignorando a las personas obligadas a rodearla. «Quería ofrecer un trato del que ambos pudiéramos beneficiarnos», respondió Lindy con cuidado, manteniendo sus ojos fijos en los de la niña salvaje para evitar parecer débil. «Sería mejor hablar lejos de la multitud», añadió. Nadie parecía prestarles atención, pero Lindy sabía que no debía tomarlo al pie de la letra. Su Ling entrecerró los ojos y miró desde Lindy hasta Li Sujin y luego aceptó. «Bien. Vamos entonces. Conozco un buen lugar». Lindy volvió a mirar a Li Sujin, quien sonrió nerviosamente. «Por supuesto. Lidera el camino», Lindy respondió con confianza. A ella aún no le preocupaba el conflicto,
No mientras el decreto del anciano todavía estuviera en vigor. Siguieron a Zulín fuera de la plaza hacia los campos de entrenamiento. El lugar de Zulín resultó ser un pequeño claro en los acantilados ligeramente boscosos que rodeaban el camino más arriba de la montaña, a una distancia decente de la carretera real. ¿Y? Zulín preguntó con picardía mientras se detenía en medio del claro. Si esto es solo un truco tonto para estar a solas conmigo, te arrepentirás. Zulín flexionó sus dedos óseos, llamando la atención sobre sus afiladas uñas negras. No ayudaría a alguien a engañarte de esa manera, murmuró Li Sujin desde detrás de Lindy, sonando herido. Zulín miró a la chica bajita con una expresión complicada y luego resopló. No por tu cuenta, pero estoy bastante segura de que cederías rápidamente ante una amenaza, dijo sin piedad antes de volver a centrar su atención en Lindy. Entonces, ¿qué quieres? Lindy frunció el ceño mientras Li Sujin miraba al suelo, con los hombros encorvados. Zulín era incluso más directo que Lindy. Si bien era cierto que Lindy no estaba seguro de que se pudiera confiar en Li Sujin frente a la presión, no tenía sentido decírselo directamente a la cara de la niña. Nosotros dos vamos a buscar en la montaña a un loco, sí, dijo Lindy. Fue un poco gratificante ver a otra persona con una mirada vacía de incomprensión por una vez. Es un lugar lleno de potente y que te permite cultivar más rápido. Lindy pensó que Li Sujin podría explicarlo con más detalle más adelante si Zulín quería saber más. Zulín continuó considerando a Lindy con sospecha. Sí. Bien por ti, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Esta sería la parte difícil, sabía Lindy. Respiró profundamente, aprovechando su experiencia para convencer a otros niños de la calle de que hicieran de chivos expiatorios de robos más complicados. No debería ser difícil, ¿verdad? Esta vez incluso tenía la intención de tratarla con honestidad. Lo primero que debes saber es que no estamos buscando al azar. El Elder Su prácticamente dijo que habría lugares así en la montaña. Lindy estaba seguro de que esto era cierto. Y Li Sujin tiene un muy buen sentido de Li. Por eso cultivamos juntos. Todavía no escucho una razón por la cual esto debería involucrarme, dijo Zulín secamente, pero Lindy pudo ver que entendía hacia dónde iba esto. La niña no era tonta. No me interesa dejar que Li Sujin me toque como lo haces tú. Me gustan los hombres. A pesar de su concentración, Lindy tartamudeó por un momento y se sonrojó levemente. La absurda acusación simplemente surgió de la nada. No es así en absoluto. Esto fue suficiente para romper finalmente el caparazón de mansedumbre de Li Sujin. Una mirada confirmó que Li Sujin se había puesto rojo de vergüenza. No hay necesidad de ser tan grosero y dar a entender algo vulgar sobre nuestras sesiones de estudio. Tú, eres rufián. Li Sujin, enojado, señaló con un dedo tembloroso a Zulín. Es realmente tan difícil simplemente ser educado. Zulín y Lindy parpadearon casi al unísono ante el arrebato de la otra chica. Zulín parecía un poco desconcertado. Da igual, Zulín finalmente resopló. Fue solo una broma. Haz tu discurso, ¿quieres?, añadió, sonando preocupada. Bien, Lindy se aclaró la garganta y decidió ignorar la atmósfera incómoda. El punto es que supuestamente las bestias espirituales se congregan alrededor de estos lugares. Esperábamos que nos mostraras dónde has estado cazando. A cambio, también podrás utilizar el lugar cuando lo encontremos. Puede que lo descubras por tu cuenta, pero todos perderemos menos tiempo buscando juntos. Zulín mostró los dientes, pero cuando volvió a mirar entre Lindy y Li Sujin, un gruñido bajo e incierto se le escapó de la garganta. Después de un momento, se raspó el pie contra la hierba, luciendo frustrada. Bien. De todos modos, los núcleos de las bestias y los elixires no me dejan seguir el ritmo solo, se quejó Zulín. Señalando con el dedo a Lindy, agregó, sin embargo, no puedes hablar de mi lugar de caza con nadie más. Júralo. Lindy compartió una mirada con Li Sujin. Juro que no mencionaré tus motivos a nadie más, dijo Lindy. Fue algo bastante fácil de prometer. Ella incluso lo decía en serio. Yo también lo juro, dijo Li Sujin. Permanecer unidos nos beneficiará a todos, ¿verdad? Zulín hizo una mueca, moviendo la cola hacia adelante y hacia atrás.
¿Cuándo haremos esto? Lindy suspiró. Ahora vino la parte realmente difícil. Programación. Una vez que resolvieron las cosas, acordaron reunirse nuevamente unos días después de la prueba del anciano. Lindy y Lee Soo-jin se dirigieron a su lección espiritual y luego regresaron a la cabaña de Lee Soo-jin. Allí, sentada en silencio salvo por la respiración de la otra chica frente a ella, Lindy se encontró perdiendo la noción del tiempo mientras cultivaba. La energía de una piedra espiritual fresca pulsaba en sus manos, llenando su dantián de calidez. Ciclar y expandir. El núcleo del cultivo espiritual era la expansión del dantiano. Fue un ejercicio extrañamente relajante. La sensación de piedra áspera debajo de ella se desvaneció, el silbido del viento a través de las grietas de la piedra se desvaneció, el calor de las manos de Soo-jin sobre la suya se desvaneció, e incluso su persistente preocupación por la próxima prueba se desvaneció. Todo lo que quedaba eran los latidos de su corazón y el pulso de Sui, aumentando lentamente de ritmo a medida que hacía circular el I de la piedra y lo asimilaba al suyo. Hoy había una sensación de constricción, como si me obligaran a ponerme un par de zapatos de una talla demasiado pequeña. La situación solo empeoró a medida que ella continuó cultivando. Lindy sintió que su respiración se entrecortaba y que sus latidos cardíacos se volvían erráticos a medida que un gran peso parecía presionarla desde todas las direcciones. Ella sabía de alguna manera que si simplemente terminaba su circulación, el sentimiento terminaría. Ella casi lo hizo. Pero algo en ella se rebeló ante la idea de darse por vencida y dejarse restringir. ¿No había sufrido más por hacer lo que quería? ¿Sufrió noches heladas y un vientre vacío durante años? ¿Arriesgó la muerte o algo peor cuando era niña y vivía en la calle? ¿Realmente se rendiría y se vería frenada por un poco de presión? No. Lindy sería libre al final, sin importar el juicio, sin importar lo que tuviera que sacrificar para obtenerlo. La presión desapareció como una presa rota por las aguas de la inundación. La conciencia regresó a ella, junto con todas sus dudas y pensamientos, destrozando el momento de absoluta claridad que acababa de experimentar. Incluso cuando abrió los ojos y sonrió débilmente a su emocionada pareja, aceptando los elogios y felicitaciones de Lee Soo-jin por llegar a la etapa intermedia del Reino Rojo, ese pensamiento final persistió. ¿Era realmente ella quien era cuando le quitaron todo lo demás? De alguna manera, la hizo sentir un poco vacía. Contacto, tos.